Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, acaba de hacer una confesión estremecedora. Su propio doctor le advirtió que no le queda mucho tiempo de vida. El ídolo indestructible, el superhéroe de millones, se enfrenta ahora a la batalla más dura de todas, la de sobrevivir. Quédate hasta el final porque lo que está viviendo La Roca es algo que nadie imaginaba, y aquí te revelaremos cada detalle de este oscuro y doloroso momento. Durante décadas, Dwayne La Roca Johnson representó la imagen misma de la fortaleza humana. Su figura musculosa, esculpida a base de interminables entrenamientos y dietas extremas, lo convirtió en un ícono mundial. Desde los cuadriláteros de la WWE, donde dominaba con su carisma y físico imponente, hasta la pantalla grande en Hollywood, donde fue héroe de acción en las sagas más taquilleras, Johnson parecía invencible. Nadie dudaba de que era un hombre hecho de acero, alguien intocable, casi sobrehumano. Pero detrás de ese físico admirado y envidiado, se escondía una realidad oscura, peligrosa y devastadora. La Roca no era tan indestructible como parecía. Su cuerpo, que durante años fue su carta de presentación, había comenzado a cobrarle factura en silencio. El mito de fuerza y resistencia absoluta estaba a punto de derrumbarse. Las primeras señales llegaron de forma sutil, casi imperceptible. En sus redes sociales, los seguidores notaron que algo no estaba bien. Su rostro se veía más delgado, sus brazos menos marcados, su pecho reducido. Los comentarios comenzaron a multiplicarse. ¿Qué le pasa a La Roca? ¿Está enfermo? ¿Por qué luce tan diferente? Los rumores se expandieron como pólvora, alimentando todo tipo de teorías, desde un nuevo papel cinematográfico que exigía perder peso, hasta una supuesta enfermedad que trataba de ocultar. El punto de quiebre llegó cuando Johnson apareció en un evento público, y su imagen dejó a todos atónitos. Había perdido casi 30 kilos, y el hombre que alguna vez encarnó la fuerza bruta se veía irreconocible. Su andar ya no transmitía aquella seguridad arrolladora, sus gestos revelaban cansancio, sus ojos mostraban un brillo apagado. La prensa no tardó en hacerse eco. Los titulares eran cada vez más alarmistas. La Roca, irreconocible, el héroe de Hollywood luce demacrado, adiós al físico imponente de Johnson. Los fanáticos, entre la preocupación y la incredulidad, buscaban respuestas desesperadamente. Mientras tanto, las redes se inundaban de memes crueles, algunos lo llamaban la piedrita, otros insinuaban que había caído en depresión. Pero la verdad, mucho más oscura, estaba por salir a la luz. Lo que parecía un simple cambio de imagen para un papel no era más que la punta del iceberg de un secreto que Johnson había guardado durante años. Su cuerpo se estaba debilitando, consumido por las consecuencias del uso excesivo de anabólicos. Así, la imagen del hombre indestructible comenzó a desmoronarse, dejando expuesto un drama humano que nadie esperaba de una de las estrellas más grandes del planeta. La tensión era palpable. La prensa había especulado durante meses, los fanáticos estaban confundidos, y la industria de Hollywood parecía guardar un silencio incómodo. Hasta que llegó ese día. En una entrevista privada, lejos de los reflectores habituales y rodeado únicamente de un par de periodistas de confianza, Dwayne La Roca Johnson decidió romper el silencio. Y lo que reveló dejó a todos en estado de shock. Con el rostro serio, los ojos cansados y una voz quebrada que contrastaba con la fuerza con la que solía hablar, admitió lo impensable: su físico, ese mismo que lo catapultó a la cima del entretenimiento mundial, no había sido producto exclusivo de entrenamientos y dieta, sino que estuvo sostenido durante años por el uso constante de anabólicos y sustancias prohibidas. La sala quedó muda. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Era como si el mismísimo superhéroe de carne y hueso estuviera derrumbándose frente a ellos. Las palabras de Johnson cayeron como bombas en el mundo del espectáculo y del deporte. Quise mantener esa imagen de superhéroe, pero terminé esclavizado por los químicos. Mi cuerpo comenzó a pasar factura. Esa confesión fue un golpe devastador para sus millones de fanáticos alrededor del mundo. ¿Cómo era posible que el ídolo de la disciplina, el ejemplo de constancia y sacrificio, admitiera que su cuerpo estaba construido sobre una base artificial? El mito de la invulnerabilidad se desmoronaba, revelando a un hombre frágil, vulnerable y arrepentido. Johnson no se guardó nada. Reconoció que al principio fue una decisión impulsada por la presión. En la WWE, todos esperaban que fuera más grande, más fuerte, más impresionante. En Hollywood, necesitaban que luciera como un superhéroe de la vida real. No podía permitirme mostrar debilidad. Y poco a poco, las sustancias se convirtieron en mi cárcel. Las redes sociales explotaron apenas se filtraron fragmentos de la entrevista. Algunos lo acusaron de hipócrita, asegurando que había construido una carrera basada en un engaño. Otros, en cambio, mostraron compasión,
afirmando que era valiente reconocerlo y que, al final, Johnson era tan humano como cualquiera. Pero la confesión no solo manchaba su imagen pública, abría la puerta a una verdad aún más escalofriante. Su deterioro físico no era simple consecuencia de un cambio de rol cinematográfico, sino la factura que su cuerpo le estaba cobrando por años de abuso químico. Y, lo más grave, era que los médicos le habían advertido que la situación era mucho más seria de lo que parecía. Ese día, la máscara de Invencible se rompió para siempre. La Roca indestructible había confesado su secreto más oscuro, y ya nada volvería a ser igual. Durante años, Dwayne La Roca Johnson había ignorado las señales. Dolencias leves, cansancio inexplicable y noches de insomnio eran parte de su rutina, pero él las justificaba con las interminables jornadas de rodaje y el entrenamiento intenso al que sometía su cuerpo. Sin embargo, llegó un momento en que el dolor ya no podía esconderse. Sus músculos se endurecían de forma extraña, las punzadas en el pecho eran cada vez más frecuentes y una fatiga insoportable lo acompañaba incluso en los momentos más simples de su vida diaria. Fue entonces cuando decidió acudir a su médico de confianza. El ambiente en la clínica era pesado, casi fúnebre. Tras someterse a una serie de análisis exhaustivos, los resultados fueron como un balde de agua helada. El especialista lo miró a los ojos con una seriedad que La Roca jamás olvidaría. Los números eran claros y no dejaban espacio para interpretaciones optimistas, su hígado estaba deteriorado, sus riñones mostraban un desgaste alarmante y su corazón estaba funcionando al límite de su capacidad. El cuerpo del hombre más fuerte de Hollywood estaba colapsando desde adentro. El doctor, con voz firme y sin rodeos, soltó la sentencia que heló la sangre del actor. Si no dejas los anabólicos ahora mismo, no te queda mucho tiempo de vida. Aquellas palabras retumbaron como un eco interminable en la mente de Johnson. Por primera vez, el gigante sintió un miedo real, un miedo que no provenía de un oponente en el ring ni de una crítica despiadada en Hollywood. No. Este miedo era distinto, profundo, paralizante. Era el miedo a perder lo más valioso, la vida. En ese instante, el recuerdo de cada sacrificio, de cada película filmada y de cada campeonato ganado perdió relevancia. Nada importaba más que el simple hecho de seguir respirando. La Roca se dio cuenta de que el enemigo más implacable no estaba frente a él, sino dentro de su propio cuerpo, alimentado por años de decisiones que habían priorizado la apariencia sobre la salud. El médico fue aún más cruelmente sincero, no se trata de si puedes volver a entrenar o no, se trata de sobrevivir. Si sigues así, tus órganos colapsarán y tu corazón no resistirá. El impacto de esa frase lo dejó en silencio absoluto. Él, que siempre había sido la voz de la motivación, el rostro del poder y la constancia, se encontraba de rodillas ante la realidad. Los anabólicos que lo habían hecho lucir como un semidios ahora lo estaban condenando como a un hombre común. Las lágrimas, contenidas durante años, comenzaron a brotar. No era una película ni una escena de ficción. Era su vida pendiendo de un hilo. En ese consultorio, frente a la sentencia médica, La Roca comprendió que la verdadera batalla recién comenzaba. La decisión estaba tomada. Dwayne La Roca Johnson sabía que, si quería salvar su vida, debía cortar de raíz con los anabólicos que durante años habían sido su combustible secreto. Pero lo que jamás imaginó fue que la renuncia a esa sustancia sería tan brutal como la más despiadada de las batallas. Los primeros días fueron un infierno. Su cuerpo, acostumbrado a la sobrecarga química, comenzó a colapsar. La pérdida de masa muscular fue inmediata y acelerada. Cada mañana, al mirarse en el espejo, notaba cómo sus brazos, antes rocosos, se reducían, y cómo su pecho ya no se veía tan imponente. Sus músculos, que habían sido símbolo de poder e inspiración, se desinflaban como un globo que pierde aire. A eso se sumaron los cambios hormonales. El insomnio lo atormentaba noche tras noche, convirtiendo su cama en un campo de batalla contra pensamientos oscuros y recuerdos dolorosos. Las crisis de ansiedad lo dejaban sin aliento, sudando frío, con la mente al borde del colapso. El hombre que en la pantalla parecía invencible ahora luchaba por controlar su respiración en la soledad de su habitación. El público comenzó a notar su deterioro. La primera vez que apareció en un evento con su nuevo aspecto, la sorpresa fue inmediata. Ya no era La Roca que todos conocían, el gigante de músculos tallados parecía haberse transformado en un hombre común, vulnerable y frágil. Los flashes de las cámaras no tardaron en captar cada ángulo de su drástica transformación, y las imágenes recorrieron el mundo a una velocidad vertiginosa. En redes sociales, la crueldad se desató sin piedad. La Roca ahora es una piedrita, escribían algunos con sarcasmo. Otros se burlaban diciendo, de héroe a hombre común, qué decepción.
Los memes se multiplicaron, mostrando comparaciones humillantes entre su antiguo físico y su aspecto actual. Lo que pocos sabían era que, detrás de esa ola de burlas, existía una realidad desgarradora. Cada kilo perdido era el precio de escapar de la muerte, el recordatorio constante de una adicción que lo había empujado al borde del abismo. Pero en la intimidad, la historia era otra. Su círculo más cercano, su familia, sus amigos más fieles y su equipo médico, sabía la magnitud de la lucha que estaba librando. Para ellos, no se trataba de un simple cambio físico, sino de la batalla más difícil de su vida. Cada día que Johnson lograba mantenerse firme y resistir la tentación de volver a los químicos era una victoria silenciosa, una demostración de coraje. El contraste era doloroso. Mientras el mundo lo señalaba, él se enfrentaba a la humillación de perder aquello que lo había convertido en ídolo, su físico de superhéroe. Sin embargo, dentro de esa caída física, también había un renacimiento. Johnson comenzó a comprender que la verdadera fuerza no estaba en los músculos que exhibía en la gran pantalla, sino en la capacidad de resistir, de levantarse aún cuando el mundo entero lo daba por vencido. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa apariencia deteriorada, La Roca estaba escribiendo el capítulo más humano y desgarrador de su vida, la pelea por sobrevivir sin máscaras, sin químicos y sin la armadura de la fama. En medio del derrumbe físico y emocional, Dwayne La Roca Johnson encontró un salvavidas inesperado, su familia. Cuando la fama se convirtió en un cuchillo de doble filo y las burlas en redes sociales lo golpeaban más que cualquier rival en el ring, fueron su esposa Lauren y sus hijas quienes le devolvieron una razón para resistir. Las interminables noches de insomnio lo llevaban a levantarse a escondidas, caminando por la casa en silencio, como un fantasma que temía desaparecer en cualquier momento. Pero cada vez que se detenía frente a las habitaciones de sus hijas y las escuchaba respirar tranquilas, un hilo de esperanza lo mantenía en pie. Por ellas no me puedo rendir, murmuraba en voz baja, como si esa frase se convirtiera en su mantra personal. Fue entonces cuando decidió hacer pública su confesión más íntima. En un mensaje estremecedor compartido en sus redes, Johnson escribió con el corazón en la mano: "No quiero ser recordado solo por mis músculos, quiero vivir lo suficiente para ver a mis hijas crecer". Las palabras golpearon a millones de seguidores como una bofetada de realidad. El hombre que durante décadas había sido sinónimo de fortaleza, disciplina y poder, se mostraba de repente vulnerable, humano, desgarrador. La reacción no se hizo esperar, miles de fanáticos llenaron las plataformas con mensajes de apoyo, lágrimas y oraciones. Incluso aquellos que se habían burlado de su cambio físico reconocieron la valentía de mostrar su verdad sin filtros. Lauren, su esposa, se convirtió en su roca silenciosa. Fue ella quien lo acompañó en cada cita médica, quien soportó en silencio sus ataques de ansiedad y quien se mantuvo firme cuando él se derrumbaba en llanto, agotado por la transformación de su cuerpo. En más de una ocasión, Johnson confesó que, sin ella, no habría tenido la fuerza suficiente para continuar. "Ella es mi verdadero pilar, la que me recuerda que valgo más que una imagen en la pantalla", declaró con voz quebrada en una entrevista privada. Sus hijas, inocentes pero perceptivas, también jugaron un papel esencial. Una de ellas, en medio de un día particularmente duro, le tomó la mano y le dijo: "Papá, aunque seas más pequeño, siempre serás mi héroe". Esa frase, tan sencilla y pura, atravesó su corazón como un rayo de luz en medio de la oscuridad. La Roca comenzó a comprender que la verdadera grandeza no residía en tener músculos de acero ni en interpretar personajes invencibles en Hollywood. La verdadera grandeza estaba en ser un esposo presente, un padre amoroso y un hombre capaz de enfrentar sus demonios con honestidad. El mundo podía criticarlo, las cámaras podían exponer su deterioro, y las redes podían burlarse sin piedad, pero en su hogar halló el único refugio real. Allí, entre abrazos sinceros y palabras de aliento, descubrió que no estaba luchando solo. Y en esa unión familiar, frágil pero poderosa, Dwayne Johnson encontró la motivación más fuerte de su vida: sobrevivir para no fallarles a quienes lo aman de verdad. Hoy, con 53 años cumplidos, Dwayne La Roca Johnson enfrenta el capítulo más incierto de su vida. Ya no es el guerrero indestructible que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Ahora es un hombre obligado a seguir un régimen médico estricto, con una dieta controlada al milímetro, rutinas de ejercicio moderadas y chequeos constantes que no le permiten olvidar ni por un segundo el precio de sus excesos. Los doctores han sido claros. Cualquier desvío podría costarle la vida. El hígado, los riñones y el corazón, sus órganos más castigados, siguen en una línea frágil y aunque se ha estabilizado, el fantasma del colapso siempre lo acecha. Johnson lo sabe, y cada mañana se levanta con la conciencia de que vive en tiempo prestado.
Su transformación física ha estremecido al mundo. La imagen del titán de músculos, ese superhombre que inspiraba a millones con su fuerza, ha quedado atrás. Lo que hoy se ve es un cuerpo más delgado, cansado, marcado por la fragilidad de los años y las consecuencias del abuso químico. Pero, paradójicamente, ese mismo deterioro lo ha vuelto más humano que nunca ante los ojos del público. Las opiniones están divididas. Hay quienes no le perdonan haber ocultado durante tanto tiempo su dependencia a los anabólicos. Lo acusan de haber vendido una ilusión, de haber construido su carrera sobre un engaño que ahora se derrumba. Nos hizo creer en la disciplina cuando todo era un producto de sustancias prohibidas, señalan sus detractores con dureza. Pero también están los otros, los que lo defienden, los que lo ven como un valiente que, a pesar de la humillación y el dolor, tuvo el coraje de confesar y enfrentar las consecuencias. Para ellos, Johnson no perdió su grandeza, sino que la transformó. Es fácil ser fuerte cuando eres un gigante de músculos, lo difícil es serlo cuando estás en tu punto más bajo, escribió un fan en redes, reflejando el sentir de millones que lo siguen admirando. Hollywood, por su parte, ha reaccionado con un silencio incómodo. Muchos productores se preguntan si todavía es rentable apostar por él como estrella de acción. Los rumores de que podría retirarse del cine son cada vez más fuertes. Algunos hablan de un inminente adiós a los grandes proyectos, mientras otros aseguran que volverá, no como héroe musculoso, sino como un actor capaz de encarnar papeles más profundos y humanos. Y entonces surge la gran pregunta que flota en el aire, atormentando tanto a sus fans como a la industria. ¿Estamos presenciando el final de la leyenda de La Roca? ¿O será este el inicio de un renacer, en el que Dwayne Johnson deje atrás al mito para mostrarse como un hombre real, más allá de los músculos y las cámaras? Lo único cierto es que su confesión ha destapado uno de los secretos más escandalosos de Hollywood. Ha puesto en evidencia una verdad incómoda, incluso los héroes más grandes son de carne y hueso, vulnerables, falibles y mortales. Hoy, millones de fanáticos alrededor del planeta lo miran con un nudo en la garganta, conscientes de que quizá estén viviendo los últimos capítulos de la leyenda. Y aunque el futuro sea incierto, una cosa está clara, Dwayne Johnson ya no es la Roca indestructible, ahora es un hombre que lucha por aferrarse a la vida. Y ahora la gran pregunta es: ¿estamos viendo el final de La Roca como la conocíamos? ¿Será capaz Dwayne Johnson de renacer de sus cenizas y demostrar que su verdadero poder está más allá de los músculos? ¿O este es, definitivamente, el capítulo más oscuro de su vida? ¿Tú, qué opinas? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video con tus amigos para que también se enteren de esta impactante historia.